Cuida mucho lo que consumes, cuida mucho lo que le estás dando de comer cada día a tu cerebro. Cuida mucho lo que cada día tu cerebro está consumiendo. Déjame te cuento una historia y es que básicamente esta semana estuve sin trabajo, estuve buscando trabajo por un montón de lugares, estuve haciendo un montón de cosas. No encontré, no encontré, mi mente se volvió loca, empezó a divagar, empezó a pensar miles de cosas. Y lo que pasa es que cuando tú tienes tiempos muertos para pensar, para divagar, como dice muchas veces la Biblia, llega el enemigo y usa eso que está pasando en tu mente para traer mentiras y hacerte buscar el pecado. El pecado no solamente es de pronto cumplir en alguno de los 10 mandamientos. El pecado está en la queja, el pecado está en la murmuración, el pecado está en esa falta de fe, el pecado está en muchas cosas pequeñas, no solamente en cosas grandes. En ese momento iba vagando, frustrado, fallé. Fallé en mi divagación, fallé en una de las áreas que más me afectan y que busco refugio en lo que me doy cuenta es el pecado sexual, la lujuria, la masturbación. Y no me siento mal de contarlo acá porque sé que los hombres que están viendo esto hemos sufrido. Yo creo que hasta el mismo Jesús sufrió esto. Y no creo que Jesús se haya masturbado ni que haya de pronto visto a una mujer con lujuria. Pero Jesús era hombre, tenía sentimientos. Jesús, o sea, nos falta leer la Biblia muchas veces y entender bien el contexto, porque la Biblia dice que Jesús vino acá en forma de hombre, que Él pasó todas las pruebas para entendernos. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando estuvo con la samaritana sola? ¿Qué se pudo haber pensado? Y aunque algo bueno o el enemigo pudo haber puesto un pensamiento malo sobre él, él decidió hacer lo bueno. En él no hubo maldad alguna, pero sí pudo ver ese pensamiento. Y ahí es donde el enemigo nos ataca. Y curiosamente, hoy fue la clase, bueno, retomamos ahorita en la iglesia todo, y hoy fue la clase de sanidad de la mente. Yo me acuerdo que cuando inicié este proceso de nivel 3, para los que no saben qué es nivel 3, bueno, es un proceso de la iglesia, no se enrollen con eso. Yo me acuerdo que uno de los profes que nos dio dijo, el proceso que más cuido yo es el de sanidad de la mente. Porque si yo no cuido mi mente, yo no cuido mis acciones. Si yo no cuido mis acciones, yo no cuido mi vida. Y nunca se me va a olvidar y estaba analizando mucho en eso y quiero que hoy estudiem un poquito cómo es el tema de la sanidad de la mente o cómo está estructurada nuestra mente y cómo el enemigo busca literalmente robarnos la paz con pensamientos. Porque me sentí muy identificado justo por lo que me pasó esta semana. Nuestro cerebro es el gran centro de operaciones que regula nuestras actividades diariamente. Todo lo que nuestro cerebro nos dice, estamos tomando decisiones pequeñas que nos llevan a algo bueno o a algo malo. Así de fácil. El cerebro maneja un montón de circuitos y es capaz de procesar información sensorial del mundo exterior a través del cuerpo. Por ejemplo, la recepción de la información visual y auditiva, movimiento de los músculos, el lenguaje, la inteligencia, la personalidad, los sentidos del tacto, el equilibrio, en fin, un montón y un sinfín de cosas, digamos que ahorita lo puedo identificar, que un cerebro funciona más o menos a un computador. Obviamente el sistema es mucho más complejo y estudiar el cerebro es muy complicado por la cantidad, por la complejidad con la que nuestra mente trabaja. Pero déjame te muestro una cosa. A Satanás le interesa manipular nuestra mente para lograr sus propósitos, por lo que buscará mezclar sus pensamientos con los nuestros. Eso lo puedes encontrar en Primera de Crónicas 21. Y él promueve la mentira por encima de la verdad de Dios. De hecho, Jesús dijo que él era el padre de toda ¿qué? Mentira. Los pensamientos negativos nos hacen creer o hacen que nuestro cuerpo se concentre en protegerse y esté a la defensiva. Esto hace que experimentemos fatiga, depresión y empieza a hacer que nuestro cerebro empiece a segregar un montón de sustancias químicas que traen efectos sobre la salud.
Por eso las personas que se estresan, que viven angustiadas, que viven con ansiedad, con depresión, empiezan a tener o se les empieza el cuerpo a tener efectos secundarios, dolor de estómago, dolor de, bueno, no sé, ronchas, bueno, un montón de cosas, trastornos cardíacos, o sí, trastornos cardíacos, acumulación de estrés, emociones tóxicas, en fin, porque el diablo, ese es su propósito, robar, matar y destruir. ¿A través de qué? A través de mentiras sutiles que mete en nuestra mente. A mí me dijo, haz esto para que te sientas bien. Lo hice, terminé totalmente quebrado, totalmente destruido. No caigamos más en sus mentiras. Cada vez que nosotros renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, quitamos los guiones que el diablo sembró en nosotros. Por eso es tan importante meternos en la palabra de Dios. Y yo quiero que tú te imagines esta imagen que tengo acá. Y la curita que está sobre el cerebro es la palabra de Dios. Porque de pronto ahí fue donde, como que el cerebro se golpeó, se abrió. Y la curita es la palabra de Dios sanando, 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 restaurando, renovando, quitando, removiendo, segregando, para que seamos completos y perfectos en Cristo. Es bien curioso que el ser humano no entiende muchas veces cómo funcionan o cómo nuestros pensamientos trabajan. Pero el diablo sí. El diablo sí conoce eso y se aprovecha de nuestra ignorancia. Nuestra costumbre, por lo general como humanos, es dejar que esos pensamientos vaguen ahí, empiecen a moverse. Entonces nos llega el pensamiento de, uy, esta vieja está re... Nosotros sabemos qué. Y dejamos que nuestros pensamientos empiecen, uy, ¿cómo sería si la llevo a la cama? ¿Cómo se vería desnuda? Si me bañara con ella, si la tocara, ¿qué le haría? ¿Cómo me besaría? ¿Qué me haría a mí? ¿Por qué? Porque el diablo sí sabe cómo funciona nuestra mente. Y nuestra naturaleza es dejar que nuestros pensamientos aparezcan sin analizar si ese pensamiento viene de algo muy importante, de lo cual quiero que esto quede muy enfatizado hoy. El diablo, si fue el diablo el que puso ese pensamiento, nuestra carne, que nuestra carne lo puede decir, todos los deseos carnales, literalmente, o ellos. ¿Tú crees que ellos van a poner un pensamiento sobre una mujer para que tú la desees de una manera lujuriosa? Tal vez esa sea tu carne, o tal vez ese sea el enemigo. Cualquiera de los dos, pero déjame te muestro algo más importante. Los eventos de la vida no determinan lo que somos, pero sí determina cómo interpretamos esos eventos. Ponte a pensar esto. Tuviste un mal día y llegas, es que la culpa es de este man, es que él me hizo rabiar, es que siempre es lo mismo, siempre me echan la culpa, siempre hablan mal de mí, algo tienen contra mí, tienen envidia de mí, no me puedo controlar, tengo que darle un puño. Literalmente, en poquitas cosas nos damos cuenta que no tenemos el control de nuestras emociones, pero sí tenemos el control de nuestros pensamientos y ahí podemos determinar nuestros sentimientos. Para dejártelo trituradito, en bandeja de plata, para que me entiendas. No tenemos control sobre lo que podemos llegar a sentir, pero sí tenemos el control de nuestros pensamientos. Por eso, ¿cómo estás interpretando los eventos? Se te presenta una mujer hermosa al frente y cómo la estás interpretando. Porque si llegas a la casa a masturbarte pensando en esa mujer, vas a decir, es que yo nunca voy a cambiar. Y ese es el propósito del diablo, hacerte creer eso. Por eso tienes que tener control y Dios nos dio el control sobre nuestros pensamientos para que ahí determinemos nuestros sentimientos. No quiero hacer tan largo este video, ya creo que ya voy a cerrarlo, pero quiero dejarte tres cositas bien claras. Primero, es importante que le preguntes al Espíritu Santo qué mentiras y argumentos hemos creado sobre alguna situación. Supongamos que peleaste con tu papá, con tu mamá. Pregúntale, ¿qué mentiras y argumentos he creído debido a la situación? Y correspondiendo a eso, lleva toda esa oración y pídele a Dios que lo quite, que lo sane, que tú perdones y que quedes totalmente limpio. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, pues puede desde ahí el enemigo entrar. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que poquito? De ese poquito, Satanás puede entrar. También es importante que invites a Jesús a tu mente
Que Él sea el Señor y Salvador de tu mente. Eso yo le decía ahorita en oración. Que Él sea el Señor y Salvador de nuestra mente, porque nos va a ayudar a desarraigar los pensamientos tóxicos, los pensamientos de esas fortalezas mentales que ya nos hicimos. Por eso, tenemos que trabajar en la oración. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir? Y pensemos lo que dice la Biblia. Hace poquito hice un post de lo importante que es la Biblia. Para si tú quieres escuchar la voz de Dios, quieres saber qué te dice el Espíritu Santo, Él te puede hablar a ti solo. Pero Él nunca va a contradecir lo que ya dice su palabra. Nunca lo va a hacer. Nunca, nunca, nunca. Por eso tienes que saber Biblia. Si no, ¿cómo vas a saber qué te va a decir Dios? ¿Sí? Esos eran los dos temitas. Me falta algo más. Y es además crear nuevos hábitos basados en la palabra de Dios. Eso yo ahorita lo pensaba porque se saca en el material. Todo eso que te estoy contando se saca en el material. Y es crear hábitos basados en la palabra de Dios. Y yo, o sea, yo, de pronto los únicos hábitos que he visto así ha sido los de Jesús, que Jesús se levantaba temprano, que Jesús hacía un montón de cosas, él oraba temprano, él ayudaba, él servía. Yo creo que para alzar esa cruz, por todo lo que sufrió, él tenía que entrenar, él tenía que prepararse, él tenía su tiempo con su papá, era un tiempo especial, no se preocupaba, más bien trabajaba durísimo, aprovechaba el tiempo, era un man que aprovechaba los tiempos, era un man que analizaba todo, era un hombre que se preocupaba por las mujeres, que no las miraba con lujuria. O sea, Jesús es un modelo impresionante y vivir como Jesús debe ser nuestra meta. Por eso empecemos a analizar mientras leemos qué hábitos han tenido esas personas que van conforme al corazón de ellos. El rey David, una locura hasta ahora lo que yo he leído. El tipo oraba a Dios sin cesar y no le importaba a su esposa. Yo le digo, Dios, es un bruto, usted me das pena.